Hola YouKnower, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona You Know. Estamos en la cuenta oficial de X del presidente de la República de Panamá, mi país 507, en la casa José Raúl Mulino, en la cual hay muchos tweets en beneficio, perdón, en apoyo a la causa de Venezuela, indudablemente. Ahí está el canciller de Panamá, Javier Martínez Hacha, que también fue felicitado por María Corina Machado, sí, María Corina Machado, ¿verdad? Y aquí dice, por ejemplo, este tuit, que es el que me llama más la atención. Felicito las 17 naciones que hoy en la OEA, OEA, votaron a favor de una resolución que justificaba el propósito de la convocatoria. No fue aprobada. Vuelve ese organismo a fallar. Lamentable. Panamá, salte de la OEA. Salte. Cuando nos pasó lo que nos pasó, la invasión en 1989, la OEA, ¿qué hizo? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Búscalo, googlea, wikileakea, no sé. No, TikTok, Instagram y YouTube no solamente es para ver boberías y son de amor. No solamente es para eso, ¿eh? No solamente es para eso. ¿Qué hizo la OEA con la invasión que nos hicieron a nosotros en 1989? ¿Qué hicieron las naciones? Estamos en desacuerdo, condenamos enérgicamente, estamos muy molestos. No hicieron nada. Así como hay un montón de gente en las redes sociales, me duele Venezuela, me duele Venezuela. ¿Y qué están haciendo ustedes? No, y otros que están incitando a que levanten las armas los venezolanos. Ah, pero que lo levanten ellos, no tú, ¿verdad? Esas son las cositas. Y tenía que decirlo. Pero aquí dice, felicito a las 17 naciones que la OEA votaron a favor de una resolución por la cual vinimos. O sea, la resolución, ¿cuál era? Resolución que pedía transparencia al gobierno de Venezuela. Aquí está la nota. La OEA rechaza la resolución que pedía transparencia al gobierno de Venezuela. O sea, ahí las otras naciones, hay naciones que votaron en contra. La propuesta de borrador del organismo de 34 países de América Latina tuvo 17 a favor y 0 en contra y 11 abstenciones. Entre los estados que participaron en la reunión, 11 abstenciones. Una de ellas es México, indudablemente. Rechazo de la resolución. 5 países, incluido Venezuela, rechazaron la convocatoria. Entre quienes se abstuvieron destaca Colombia y Brasil, quienes habían pedido al gobierno de Maduro la publicación de las actas electorales. O sea, en Colombia y en Brasil, el gobierno de Petro y el de Lula da Silva, que son de tendencia izquierdista, obviamente, solicitaron y pidieron transparencia, eso sí, que dé transparencia al gobierno de Nicolás Maduro. Eso es lo que pidieron. O sea, bien, porque están pidiendo transparencia, que enseñen las actas y con presencia de la oposición y todo. Lo dijeron Gustavo Petro y Lula da Silva. Bien, pero no votaron a favor de la resolución. Ya ahí deja entrever, por supuesto, lo polarizada que anda América Latina, lo polarizado y los diversos y variopintos que son los gobiernos de Latinoamérica, porque no estamos unidos y no nos ponemos de acuerdo nunca. La reunión comenzó con más de 2 horas y media de retraso por desencuentro sobre una frase del borrador de la resolución. Lamentó el presidente del Consejo Permanente, Ronald Sanders, sin dar detalles. La propuesta del texto exige, entre otras cosas, que el Consejo Nacional Electoral, el CNE de Venezuela, publicara inmediatamente los resultados de las presidenciales a nivel de cada centro de votación, así como una verificación integral de los resultados en presencia de observadores internacionales para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad de los comicios. Genética, inteligencia artificial y diagnósticos tempranos. Pilares de la salud del futuro. ¿Esto qué es? Ah, bueno, esos son otros temas. Me metieron un gol ahí. Bueno, se rechazó y se quedó hasta ahí. La Organización of American States, la OEA, no sirve para nada. Nada. Sálgase de ahí, presidente. Vámonos a salir de ahí, hombre. Si estamos haciendo es nada.
Queremos una Venezuela libre y democrática. Pero definitivamente, con esta gente, no se puede. You know.